Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes para poderles traer el mensaje de la palabra. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder abrir nuestros labios para proclamar el mensaje. Bien, los que estuvieron con nosotros la semana pasada se dieron cuenta que vimos el tema de la armadura de Dios. Gracias. El tema de la armadura de Dios en la primera parte. Ahora, bueno, nos quedamos hasta el tercer elemento de la armadura de Dios. Nos faltan 4 y ponemos este tiempo en las manos de Dios para que Él nos ayude. Así es que no lo podemos hacer de otra manera, sino poniendo nuestra vida en las manos de Dios para que Él sea el que lleve a lo largo de este estudio la palabra. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para poner nuestra vida, Señor. Nos declaramos incompetentes, Señor, porque sabemos que tu palabra es más grande de lo que quizás nuestros labios puedan expresar o humanamente nosotros podamos sentir, Señor. Pero por lo mismo, Padre, clamamos a ti por tu misericordia, por tu favor, porque tú nos dirijas a lo largo de este estudio, Señor. Mi vida, mi mente, mis pensamientos, Señor, te pido en esta mañana que sean dirigidos por ti, por tu palabra, porque tú eres el único que tiene el poder para hacer las cosas, Señor. Tu palabra es grande, Señor, y nosotros en esta mañana ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor, y quita todo pensamiento, todo impedimento, todo cansancio que pueda venir a nuestra vida física, para que nosotros podamos recibir este mensaje tan importante que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vimos el blindaje del cristiano, hermanos, en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 17, ¿verdad? Vamos a recordar esta palabra para que pasemos a nuestro tema. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bien, entonces, como ya lo leímos y como lo recordaremos, es necesario, hermanos, que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. El atavío que nosotros como cristianos debemos de tener nos dará la capacidad para poder resistir, lo leímos en la palabra, todas las acechanzas del enemigo. Hablamos la semana pasada del cinturón o el cinto de la verdad y recordemos que la palabra nos decía
que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora, como cristianos, nosotros debemos de entender que la palabra es verdad y que nosotros debemos vestirnos todos los días con la palabra de verdad. ¿En dónde? En mis pensamientos, en mis palabras, en mis decisiones, en mis acciones. El vestirme de la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que traer muy presente. No es válido para nosotros como cristianos el querer protegernos a través de alguna mentira, porque la verdad de la que nos habla el apóstol Pablo debe ser y es nuestra primer flecha de defensa, es el arma poderosa que nosotros tenemos. Quizás en algún momento nosotros nos hemos visto envueltos en la necesidad de decir: es que tengo que mentir, ¿verdad? Pero cuando nosotros mentimos, dice que la mentira no tiene pies y cae, y tarde o temprano se sabe todo. Entonces, muchas veces queremos jugar así, pero como cristianos nosotros tenemos ahora que vestirnos, dice, con la flecha de la palabra de verdad. Siempre dirigir nuestra vida con la verdad. Cuando nosotros nos tomamos de la verdad, aunque todo parezca adverso, siempre al final la verdad va a triunfar. Y si sabemos que el Señor Jesucristo o que Dios sabe la verdad de las cosas, nosotros debemos de descansar en esa verdad. Hay veces que nos afligimos de más y es muy sencillo, ¿verdad? Por querer quedar bien, por no causar algún problema, lo hacemos, pero tarde que temprano no nos va a traer un buen resultado. Hablar con la verdad como cristianos es nuestra primer flecha de defensa. Como número 2 vimos la coraza de justicia y dijimos que Cristo es el que justifica. Ahora entonces queda claro que la justicia es de Dios y no es mía, ¿sí? Nosotros, por medio de la palabra en 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De manera tal que cuando venga el dardo del enemigo y te diga: no eres bueno para ser cristiano, ya no pierdas el tiempo, ya no te engañes, ya no te levantes tan temprano, entonces tú debes de recordar y de tomar la segunda flecha, como lo decía el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, en Romanos 8:33. De tal manera que caminar en la luz, hermanos, no es magnificencia sin pecado. Representa vivir de una manera continua, de acuerdo a los preceptos de Dios, y esto es un proceso y debe ser un tiempo de crecimiento para todo hijo de Dios. Primera de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El confesar en nosotros denota como hijos una aceptación, es decir, si yo lo hice, ¿verdad? Tener esa honestidad delante de Dios y desde luego disponernos para caminar en la luz, porque ya hemos sido perdonados. Tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como tercer elemento vimos el apresto del Evangelio de la Paz. Y hablamos de que nuestros pies deben de estar presurosos y listos para la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Como cristianos, también somos llamados a buscar la paz, a ser pacificadores en medio de un mundo lleno de histeria, de cólera, de estrés, que está acabando con nosotros, ¿verdad?
Está acabando con nosotros como familia, pero principalmente está acabando con nosotros como persona. Nuestra salud se ve afectada a través del estrés y nosotros somos llamados a ser pacificadores en medio de toda circunstancia en donde nos encontremos. El buscar la paz es algo que nos tiene que llevar a nosotros a ser el medio por el cual nuestra vida sea reconciliada con las personas con las que nosotros convivimos, pero principalmente que nosotros aprendamos a tener que como cuerpo de Cristo debemos de proclamar y de buscar esta paz. El verdadero Hijo de Dios debe ser promotor de la paz en todo lugar. Efesios 4:3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo es una unión, ¿sí? Pero es un vínculo de paz. Vestir esta flecha en contra del enemigo será lo que nos distinga y hará la diferencia en medio de toda circunstancia. El vestirnos con la flecha de la paz afectará nuestro temperamento, que es algo que nosotros necesitamos. Nuestro carácter tendrá que mostrarse con el sentir que hubo en Cristo Jesús cuando Él vino a esta tierra. No olvidemos que cuando Él vino, Él sufrió constante oposición, mas Él siempre se mantuvo firme, dejándose dirigir en todo tiempo por el Espíritu de Dios. Ahora en nosotros mora el Espíritu de Dios. Entonces ahora ese Espíritu tiene que ser el que nos dirija, el que nos distinga. Así que nosotros, al ser llamados a seguir las pisadas de Cristo, queremos pedirle y siempre debemos hacer que Dios sea el que nos ayude. Ahora en esta mañana vamos a ver las 4 piezas restantes de la armadura y comenzaremos con la número 4, y es el vínculo de la fe. El fin de todo creyente en Cristo Jesús es la fe, pero es la fe en el Dios verdadero, en el Todopoderoso, al que le hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Y entre más nosotros conozcamos a ese Dios, entre más tengamos intimidad con ese Dios, nosotros vamos a poder creer los atributos y conocer el carácter de Dios. Es necesario que nosotros le busquemos, estudiemos la palabra, tengamos comunión con Él en todo momento. La flecha del escudo de la fe tiene que ser un elemento esencial en todo hijo de Dios, por la sencilla razón de que el enemigo tratará de derribarnos, y recordemos que Dios es espíritu, es algo que nosotros no vemos. Pero Hebreos 11:1 nos dice precisamente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros podemos decir: es que yo no veo a Dios porque Dios es espíritu, y esta mañana lo decíamos, ¿verdad? Me sostengo como viendo al invisible, porque es algo que nosotros no vemos, pero sin embargo la fe es la seguridad y es el escudo que nos va a garantizar que hoy lo que no vemos, un día lo vamos a ver. Si aspiramos a que nuestro escudo de la fe sea de mayor nivel, nosotros debemos de tener un entendimiento en la palabra y de ir creciendo a través de ella. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El soldado romano tenía que tener bien puesto el escudo de la fe en la batalla, pues con protegería en primera instancia su vida. Tenía que ser muy diestro para estar atento por dónde iban a llegar las flechas del enemigo. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros somos como ese soldado romano que tiene que tener bien puesto el escudo. Dice que los dardos encendidos de Satanás son mentiras candentes, acusaciones quemantes y tentaciones ardientes,
que de continuo van a bombardear nuestra mente, porque Él se va a encargar de sembrar la duda para causar un desánimo en nosotros a través de distorsionar la palabra. ¿Recuerdan cuando el enemigo se presentó a Eva en el huerto del Edén y le lanzó el dardo de la mentira? Mezcló una verdad con una mentira, pero distorsionó la verdad de Dios para hacerla caer en una desobediencia y desviarla. Quizás no somos nosotros la excepción y nosotros también nos hemos sentido desanimados en algún momento, ¿verdad? Y hemos querido dejar o simple y sencillamente hemos tropezado porque ha venido ese pensamiento del enemigo a distorsionar y a hacernos perder el equilibrio que la palabra de Dios nos da. Nos hace caer en tentación, pero nosotros, conociendo y tomando el escudo de la fe, debemos de correr a Dios. El escudo que utilizaba el soldado tenía una característica muy importante, porque como lo hemos visto, de él dependía la defensa de su vida. Es decir, él estaba entre la vida y la muerte. Por esta razón, se dice que ese escudo que él portaba aproximadamente medía unos 85 centímetros de ancho en el frente y en la espalda. Y tenía en el frente una cobertura de cuero, y esa cobertura de cuero se mojaba de manera continua. Esto era porque tenía que estar preparado para esas flechas de fuego. Cuando venían esas flechas de fuego, eran apagadas por medio de lo que él tenía en el frente. Entonces, el apóstol Pablo toma este ejemplo para decirnos que nosotros también debemos de estar así preparados, ¿verdad? Nuestra cobertura debe de ser siempre la palabra de Dios, de manera que si nosotros la conocemos, cuando vengan esos dardos y esos pensamientos a atacarnos, inmediatamente sean apagados y no permitamos que causen una destrucción en nosotros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en 1 de Timoteo 6:12 algunas razones importantes y le decía: pelea la buena batalla de la fe. Habla de defender nuestra posición de ahora y de ahora en adelante, porque muchos conocieron la palabra, apostataron de la fe y se alejaron. Y nosotros hoy estamos aquí y debemos de estar firmes, como nos lo empieza a hablar este capítulo. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy conocemos de la palabra, pero si el día de mañana por cualquier razón nosotros empezamos a titubear, a dejar de creerle a Dios y creerle más al mundo que está allá afuera, nosotros terminaremos alejándonos de Dios y las consecuencias vendrán a nuestra vida. Entonces, esta fe es la que nos va a levantar en todo momento, y se lo decía a Timoteo, ¿verdad? También le decía: echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Nosotros en algún momento hicimos nuestra proclamación de fe y dijimos: sí quiero seguir a Cristo. Delante de muchos testigos lo hicimos, ¿verdad? Muchos inclusive nos bautizamos, hicimos un acto delante de la congregación para confesar nuestra fe. Y aquí se le está diciendo: echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado. Porque cuando nosotros creímos en Cristo, creímos en nuestra salvación y creímos perfectamente que fuimos llamados a esa vida eterna. Pero para poder llegar al cumplimiento de esa vida eterna, tenemos que pasar por un trayecto que muchas veces va a estar lleno de piedras, de tropiezos, de flechas del enemigo, pero que si nosotros nos tomamos de la verdad de la palabra y tomamos bien este escudo de la fe, las promesas de Dios se van a cumplir. Algunas ya se han cumplido, pero faltan otras.
y si nosotros perseveramos las vamos a ver. Así es que no debemos olvidar que nosotros un día hicimos esa profesión de fe, hicimos esa confesión delante de Dios y no debemos de olvidarla, ¿verdad? También le decía, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, nuestra fe debe ser una fe viva. Y el apóstol Santiago también lo decía en Santiago 2:14, que una fe sin obras es muerta. Ahora entonces, nuestra fe de la que nos habla es una fe que tiene que estar activa, tiene que estar en movimiento, porque de lo contrario, dice, será una fe muerta. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y su vida y su ministerio y su caminar no fue ajeno a lo que somos nosotros, porque por algo, aún Él siendo un Dios divino, Él vino y se encarnó y nació y estuvo en esta tierra como nosotros, en carne y hueso. Claro que Él estaba dirigido por el Espíritu de Dios. Y vamos a ir a ver un pasaje el cual quiero que pongamos mucha atención porque posteriormente va a venir a reforzar un poquito más lo que ahorita vamos a ver. Recordemos lo que el Señor Jesucristo habló en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Había una condición habitual en Jesús. Él tenía siempre una preparación previa en oración y Él era dirigido por el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora él le decía, ¿verdad? En este enfrentamiento, el Señor Jesucristo le dice, escrito está, y después él también le dice, escrito está. O sea, se dan cuenta que el enemigo también conoce muchas veces la palabra, y si nosotros no estamos bien firmes, nosotros vamos a caer, porque él lo conoce. Entonces le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos en qué terminó todo esto. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y de ahí y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué podemos nosotros ahora entender acerca de la firmeza de la fe en la palabra de Dios? Que seremos asediados por diversas tentaciones llamadas para nosotros deseos, adicciones, placeres. Y no una vez, sino muchas veces, porque el enemigo lo que le encanta es acecharnos de continuo para llevarnos a tropezar, caer y desviarnos del propósito de Dios. Pero vimos que Jesús contrarrestó estos dardos del enemigo con el escrito está, porque la palabra es verdad y nuestro escudo de la fe debe de ser así, debe de darnos esa certeza de que es eficaz,
que es certera y que no vamos a ser destruidos si nosotros nos tomamos de ella. Ahora, cuando el enemigo lanza estas flechas en contra de nosotros, lo que está atacando no es nuestra fortaleza, sino nuestra fe. Él ataca directamente nuestra fe a través de nuestra mente, en la cual se encuentran nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestras voluntades, que es nuestra alma. El escudo de la fe es tener fe, pero no en un objeto, porque nosotros somos muy dados a decir, es que le tengo fe a este doctor, ¿verdad? Nosotros a todo le damos fe. Tenemos fe en este doctor, tenemos fe en este chef, tenemos fe en esta imagen, tenemos fe. Esa no es la fe de la que Dios nos habla como hijos de Dios. La fe que nosotros debemos de tener es una fe que hoy sabemos que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo tiene el poder. Nuestra fe debe de ser esa fe que traspase nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Recordemos lo que nos dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe entonces es en ese único Dios vivo, todopoderoso, para que mi fe esté sostenida en los atributos del Dios verdadero, entendiendo que Él es el creador de todo cuanto existe. Así, mi fe irá creciendo y con esa fe, dice, nosotros seremos agradables delante de Dios. Así daremos paso ahora al quinto elemento de nuestra armadura, el yelmo de la salvación. Y esto es algo muy hermoso. El yelmo en el soldado lo representa el apóstol Pablo como ese casco que él portaba, y era algo que era muy hermoso y muy llamativo en la armadura que él portaba. Tenía una forma muy detallada y estaba grabada, y muchas veces tenía la cabeza de algún animal, el cual era visible, y podía tener en la parte de enfrente plumas de colores muy brillantes. Y a cada lado de esta protección tenía protectores de metal por dentro, y tenían a su vez unos rellenos para poder resistir los golpes producidos dentro del campo de batalla. Tenía una característica muy importante, porque tenía una dureza grande, que ni siquiera el golpe de los enfrentamientos podía perforarla. Así que en el cristiano, nuestra salvación es muy parecida a este casco. Y así lo veía el apóstol Pablo al tomar esta similitud para hablarnos. Debe de ser muy hermosa nuestra salvación, porque nuestra salvación es eterna, es un regalo de Dios, y debe de ser llamativa y debe de darnos la fortaleza de tal manera que sea siempre lo que nos proteja del ataque del enemigo. Debe de tener la dureza para que nuestra mente se encuentre resguardada. La palabra salvación viene del griego sotería, y su definición denota rescate, seguridad, libertad, salud. Así que, viendo todo esto, nos damos cuenta de que el yelmo de la salvación es la pieza en la armadura muy importante, porque es la que asegura y la que protege nuestra mente. Y justo es ahí en la mente donde se ganan o se pierden las batallas que como cristianos tenemos. Recordemos que el cristiano tiene 3 enemigos, 3 dardos que lo asedian, y este es el mundo, la carne y Satanás.
Por diversos ángulos tratarán de derribarnos mentalmente. Por eso es muy importante protegernos. Traer a memoria que mi salvación, tu salvación, se ganó en la cruz del Calvario. Que fui rescatado, que fuimos rescatados de una manera que iba camino a la perdición. Y me debe de dar la plena seguridad en todas las áreas de mi vida, física, mental, espiritual, emocional, por el sacrificio perfecto que Cristo Jesús pagó por tu vida y por la mía. Hermano, nunca olvides que se pagó un precio muy alto y ahora, por la gracia y misericordia de Dios, fuimos escogidos para vivir una vida nueva en Cristo, de la cual nosotros somos responsables de la forma en cómo alimentamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro espíritu. Primera de Corintios 10:23 comienza diciendo: haced todo para la gloria de Dios. Pero todo lo que es agradable delante de Dios, porque dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el tentador aparecerá insistiendo una y mil veces para poner en tela de juicio nuestra salvación. Sin embargo, es ahí donde el verdadero creyente debe de vestirse de esta armadura de Dios llamada el yelmo de la salvación, sabiendo que por el gran amor de Dios que se manifestó a favor de nosotros y que es el poseedor de la redención, hoy estamos vestidos y armados con la corona de Cristo. Y bajo este conocimiento, saber que el enemigo huirá de nosotros. Existe una garantía, un seguro real para todo creyente, para todo el que está en Dios. Primera de Pedro 3:4 nos dice: el Espíritu de Dios nos guarda, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Nosotros debemos de dejar ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas han sido hechas nuevas. Que la palabra tan llena de esperanza, de confianza, de seguridad, que nuestro pasado lleno de errores fue cambiado, es algo que nosotros debemos de creerlo y de ser dirigidos ahora por ese espíritu. Ahora ya esas flechas de decir, no, es que tú eras lo peor, porque a lo mejor te lo dijeron, ¿verdad? Eras de lo peor y ahora tú ya crees que porque vas, ya te sientes el santo, ya el que no comete errores, ya el que no se equivoca. Que tú sepas claramente lo que la palabra te dice. Ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y aunque ellos no lo puedan creer, y aunque lo duden, y aunque te confronten, y aunque se burlen, tu seguridad debe de estar en eso, de que ahora esas cosas que sí fuimos, que sí hicimos, que sí nos vienen a recordar, pero ahora Dios nos dice, eso ya pasó, ahora todo es hecho nuevo, ¿no? Y a veces hasta ni nosotros mismos nos lo creemos, ¿verdad? Santiago 4:7 al 8 nos dice: someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Efesios 4:17 al 18 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, ¿verdad? Si nosotros hoy tenemos esa plena conciencia de que hoy estamos vestidos por la gracia de Dios de otra manera,
Ahora ya no nos comportemos como lo hacíamos antes. Es una lucha que nosotros tenemos porque cuando menos lo esperamos, ya nos volvimos a equivocar, ya volvimos a tropezar, ¿verdad? Pero debemos de recordar siempre que ahora nosotros ya no debemos de vivir en esa ignorancia, porque hoy la palabra de Dios ha abierto nuestros ojos a una luz y a un conocimiento para entender que las cosas son diferentes. Nosotros somos responsables de eso. Dios nos ha dado la palabra, pero es responsabilidad de nosotros creerlo, creer en fe y vestirnos de esa palabra. Renovar nuestra mente viene de una palabra que se llama akainosis, que significa hacer nuevo. Es el ajuste de una visión moral, espiritual y del pensamiento hacia la mente de Dios, la cual es designada para tener un poder transformador sobre la vida de cada uno de nosotros. La palabra entendimiento es nous, que es el centro de la conciencia reflexiva, incluyendo las facultades de percepción, sentimiento y determinación. Romanos 12:2 nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Se dan cuenta que nuestros pensamientos tienen un impacto muy grande? Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar en nuestra manera de vivir, ¿sí? Lo que es grato, lo que es perfecto, en eso nosotros debemos de pensar. Somos llamados a implantar la palabra de Dios en nosotros. El sexto elemento de la armadura de Dios se llama la espada del Espíritu. Hasta aquí, hermanos, quiero decirles que el cinturón que ya vimos, la coraza, el calzado, el escudo de la fe y el casco, que es el yelmo de la salvación, son la parte defensiva para nosotros. Era la parte que el apóstol Pablo miraba en ese soldado, ¿verdad? En la batalla. Es la parte defensiva. Pero ahora vamos a llegar a los dos últimos elementos y estos vienen a ser la parte ofensiva que nosotros tenemos que tener. Y entendámoslo que el primero de ellos es la espada del Espíritu y el otro es la oración. La palabra griega para espada es machaira. Esta espada nos habla de un cuchillo bien afilado por ambos lados y que tenía un largo aproximadamente de 48 centímetros, el cual se usaba para cortar la carne de los animales, pero también como una arma de guerra. Y podía tener dos formas esta espada: una forma curva para el ataque cuando iban a hacer algún corte y una recta para una estocada final. Todavía se utiliza eso, ¿verdad? Cuando vemos la corrida de toros, nos damos cuenta de que el matador, para cerciorarse, ensarta la espada, ¿no? Y le da la estocada final para acabarlo. Así es la espada de la que nosotros estamos refiriéndonos en esta mañana, es hacer una similitud. La espada del Espíritu debe de ser así, como esta espada. Su poder dice que era letal y los soldados la balanceaban de un lado a otro, dando estocadas. ¿Para qué? Para poder pelear en la batalla y para poder ganar de una manera que a través de esas estocadas iban a sacar muchas veces las entrañas. Entonces, nosotros debemos de tener bien afilada la espada del Espíritu, tener bien conocido todo ello. Hebreos 14:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, de esta espada que estamos hablando.
Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es más poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es el rema, y esta palabra es una porción específica de la Biblia, no se refiere a toda la Biblia en conjunto. Mientras que el cinturón de la verdad nos habla de logos, que es la palabra de Dios, la palabra escrita, la espada del Espíritu nos habla del rema, de esa palabra hablada. El rema entonces es aquello que es o ha sido dicho por una voz viviente y por una palabra hablada. Recuerdan que yo les dije, escuchen bien el pasaje de cómo Cristo Jesús se enfrentó a Satanás y le habló la palabra. Esa es la palabra hablada, ese es el rema. Es lo que nosotros tenemos que traer a memoria siempre para hablar y para defendernos. No con nuestras fuerzas, sino por medio de la palabra. Segunda de Corintios 4:13 nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros entonces hoy sabemos que creímos, por lo cual también nosotros debemos hablar. Los hermanos que duermen, no se duerman, porque es importante que tengan bien presente esto. El tener bien afilada la espada en el soldado no era tenerla afilada, pero dormirse, porque si se dormían, pues ahí les iba a llegar, ¿verdad?, el ataque. Así es que, así también nosotros, si estamos bien despiertos y estamos tomando el mensaje, la palabra causará el efecto y no nos va a venir a sorprender cualquier otra cosa. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree, pero ¿en qué creemos? Debemos de creer en que la palabra de Dios es verdad. Creer con el corazón es creer que la palabra es verdad. La segunda parte de Romanos 10:10 nos dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que entonces nosotros tenemos que hacer es convertir el logos, que es la palabra de Dios, en el rema, ¿sí? Ahí no se pierdan, es creer la palabra de Dios, que es el logos, para hacer la de nosotros un rema. Y para esto debemos de entender que el poder de Dios está encerrado en su palabra. Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora entendemos lo importante que es este logos, esta palabra en esencia. El rema, lo que la palabra puede hacer por nosotros, y el poder que hay en la palabra que se desata a través de este rema. He aquí la importancia de ver cómo se vive el poder de la palabra de Dios cuando nosotros la hablamos. Jesús se mostró en el desierto la manera en la que Él utilizó el logos, la palabra que ya conocía, convirtiéndola en el escrito está, es decir, en el rema, porque bien lo veíamos que el enemigo también la conoce, ¿verdad? Y él también se encarga de traernos a memoria, pero de una manera distorsionada, porque tiene un fin de destrucción para nosotros. Pero Jesús, que conocía la verdad, declaró y habló el rema de Dios, y dice que obtuvo la victoria y el enemigo huyó. Así que nosotros vamos ya cerrando el tema y ya vamos hacia la parte final. Y para cerrar con broche de oro vamos a ver la séptima arma de esta armadura, que es la oración. La oración
el apóstol Pablo la coloca como el balance perfecto para nuestra armadura y para toda la vida cristiana. La oración es un arma importantísima para todo tipo de batalla. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice orar sin cesar. Este es uno de los versículos quizás más cortos, pero tiene una indicación trascendental. Orar sin cesar nos está hablando de un verbo presente continuo. O sea, de presente y de manera continua lo debemos de tener, porque orar sin cesar es algo que debemos de tener para todo tipo de batallas, para todo tipo de circunstancias. Orando, dice Efesios 6:18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Orar en todo tiempo nos habla de orar cuando la situación es buena, cuando la situación es bonanza, pero también cuando nuestros días son grises, cuando nuestros días son malos, cuando nuestros días no son lo que nosotros quisiéramos vivir. Tenemos que tener una oración, dice, de súplica en el Espíritu a través de lo que la palabra de Dios nos tiene ya escrito, ¿verdad? En ese logos. Velando con toda perseverancia, y dice, y súplica por todos los santos, por todos los creyentes. Muchas de nuestras oraciones no tienen el fruto que nosotros esperamos, porque en primer lugar, dice, no son constantes. Nos decía, orar sin cesar, ¿verdad? No son constantes, no nos gusta perseverar. Creo que lo que más a nosotros nos cuesta es el orar. El orar es el que nos causa más sueño, el orar es el que nos aburre, cuando son tiempos de oración, 2, 3 personas, pero eso sí, tenemos muchas necesidades y decimos, oren por mí, ¿verdad? O sea, sí nos gusta encargar el quehacer a los demás, pero no nos gusta a nosotros ser hacedores de la palabra. Y el llamado es a que nosotros oremos sin cesar. Entonces estamos viendo que hay diversos tipos de oración. Nosotros vamos a ver que hay varios tipos de oración, porque muchas veces nosotros pensamos que orar es orar y empezamos como muchas veces a lo mejor dicen a predicar, como en Génesis y acabamos en Apocalipsis, pero en realidad lo que queríamos hablar era Efesios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender que hay diversos tipos de oración. Quizás estos no sean todos, pero son algunos de ellos que les quiero mencionar en esta mañana. Y el primero de ellos es una oración de petición. Primera de Juan 5:14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero estas peticiones no debemos de olvidar que para que tengan un fruto deben de ser y deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, es que esto no, es lo que nosotros estamos pide y pide y pide. Y resulta que no vemos un fruto, un resultado en esa oración, ¿no? Porque no es el tiempo, porque Dios sabe que no es lo que nosotros anhelamos en nuestra carne, pero Él sabe que no es el momento para hacerlo. Por lo regular y siempre, Dios va a trabajar primero en nosotros para que nosotros después podamos recibir, ¿no? Dios no está negado a conceder las peticiones de nuestro corazón, porque si no, no estaría escrito en su palabra, ¿no? Pero nuestras peticiones muchas veces son carnales y dejamos de trabajar en el Espíritu, en esa dirección de parte de Dios. Otra de las oraciones es oración al Padre en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23 al 24, nos dice,
En aquel día me preguntaré, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Nuestras oraciones, recordemos que las tenemos que hacer por medio de Cristo Jesús, pero son en petición al Padre, ¿sí? Nosotros tenemos hoy a Cristo Jesús, que es el medio por el cual podemos acercarnos al Padre, pero debe de tener ese orden de que nuestra oración sí la vamos a dirigir al Padre, pero no podemos dejar a un lado al Hijo, ¿verdad? Porque sabemos que ahora por medio del Hijo nosotros nos acercamos al Padre. Otra de las oraciones es oración en unidad, y esta oración en unidad es la oración colectiva. Cuando nos unimos más personas para orar por un mismo fin. Y esto lo veíamos que se llevaba a cabo en el libro de los Hechos 4:31, que dice que todos estaban congregados en el lugar, y estando congregados, dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que vino esa bendición de la llenura del Espíritu Santo estando todos congregados y unidos. La oración en unidad es esa oración colectiva que nosotros tenemos que hacer, pero en unidad al Padre, ¿sí? Siempre tenemos que hacerlo de esa manera, y es lo que no nos gusta, ¿verdad? Si no nos gusta orar solos, luego tampoco no nos gusta unirnos, ¿verdad? Cuando le decimos, hay que unirnos en oración para orar los unos por los otros, porque esa también es un mandato, ¿verdad? Decimos, sí, pero para la próxima, ¿verdad? Y para la próxima es cuando ya nos enfrentamos a más batallas, de aquí al mañana. Tenemos también la oración de alabanza y adoración, que es nuestra oración de agradecimiento. La alabanza es una alegría, es algo que nosotros estamos agradeciéndole a Dios por todo lo que Él es, y a la vez le adoramos. Ese es otro tipo de oración. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y a veces vamos en oración, pero vamos con una lista, como si fuera una lista de mercado, de peticiones. Te pido por esto, dame esto, dame el otro, quiero esto, concédeme, dame, necesito. Pero nos olvidamos que nuestra oración debe de ser de gratitud. También tenemos nosotros que dar gracias a Dios, porque hay veces que tenemos una lista de peticiones y nos olvidamos que Dios nos dio vida, nos permitió respirar, nos permite caminar, nos permite trabajar, nos permite muchas cosas que nosotros las tomamos por cualquier cosa, pero para Dios son las principales, porque si Dios no nos diera el aliento de vida, ya no podríamos hacer más nada. Entonces, siempre la oración de agradecimiento es algo que nosotros no debemos olvidar. También tenemos la oración de intercesión, y esta es una oración para ponernos en la brecha por alguien que se encuentra en necesidad. Romanos 8:26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ponernos en la brecha por alguien que se encuentra en necesidad es ponernos en una condición de empatía con el hermano, ¿verdad? Y orar a Dios para que Él nos ayude y para que Él ayude a ese hermano que se encuentra en una debilidad, y él pueda ser fortalecido por medio de la oración en el Espíritu a través de la oración de intercesión. Es importante y es un llamado, porque nuestra vida como cristianos debe de ser activa. Nuestra fe debe de ser movida también a ponernos en el lugar de esa persona, ¿verdad?
Hay veces que cuando estamos mal, queremos que todo mundo venga y entienda nuestra condición, ¿verdad? El Señor Jesucristo no hubiera dejado escrito en su palabra orar los unos por los otros si no supiera que en algún momento unos estarán débiles y otros estarán un poco más fuertes. Ajá. Entonces, el orar los unos por los otros nos habla de entender que quizás ese hermano hoy se encuentra en esa necesidad y esa necesidad lo hace estar débil. Y nosotros no es que seamos los superhéroes ni que seamos muy fuertes, pero quizás no estamos atravesando esa condición de nuestro hermano. Así que en conclusión podemos decir que el estudio que vimos a través de estas dos enseñanzas, la armadura de Dios, quizás no sean lo suficiente porque son temas muy amplios de los cuales se podría hacer toda una serie, pero quizás no los conocías en lo absoluto y hoy te das cuenta de que la armadura de Dios está diseñada para el Hijo de Dios, pero que también quizás a lo mejor conocías estos elementos, pero ya se te habían olvidado, porque en algún momento te los enseñaron, pero como la palabra viene el domingo y se abre, pero después se cierra y ahí se queda empolvada hasta el otro, pues a lo mejor Dios hoy te vino a recordar y a decirte, mira, sí, es verdad que hay un enemigo que no es visible, pero que es real, pero también tienes a un espíritu de Dios, a un Dios que quizás no ves, pero que también es real, ¿verdad? Y así alejarnos poco a poco de ser asediados por esas acechanzas. Tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos da para resistir, para persistir y vestirnos de esta armadura de Dios. Es importante conocer cada una de las partes, como lo vimos. Si nosotros nos damos cuenta, la protección de Dios para el Hijo de Dios está desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Estamos completamente blindados, por eso el tema es el blindaje del cristiano, ¿verdad? El blindaje de Dios para el cristiano es lo que le va a permitir que sus pies estén firmes y que él siga caminando en este mundo donde atravesará batallas. Es importante, por eso ahora, saber en qué momento vamos a utilizar cada elemento de la armadura, porque la tenemos que traer bien puesta, porque la palabra en el principio nos decía, vestirnos de toda, tenemos que tener preparado nuestra oración, tenemos que guardar nuestra mente, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que tener bien adiestrados nuestros labios en la palabra para saber cuándo contestar, cómo contestar, qué hacer, ¿verdad? Porque es importante que lo conozcamos, que nuestra fe tiene que ser ese escudo que nos cubra de esas flechas encendidas del enemigo y que nuestra salvación nos proteja lo suficiente para hacernos perseverar hasta el final. Que la palabra de Dios, que es esa espada que nos ha dado, nos permita ejercer esa defensa cuando tiene que ser efectuada, ¿verdad? Cuando tiene que ser esa estocada final, ¿no? Ir con el poder de la palabra, clamar a Dios y estar alertas en oración para no desanimarnos y siempre tener la empatía de ser unos con otros. Por algo se dice que nosotros ahora somos hermanos en Cristo y a lo mejor allá afuera nos pueden decir, sí, claro, ya te olvidaste de tus hermanos, ahora tienes a tus otros hermanos. Pero eso no importa, porque nosotros hoy sabemos que somos hermanos en el Espíritu, que somos hermanos en Cristo. Y esa hermandad y esa unidad de ese cuerpo de Cristo nos tiene que llevar a entender que ahora yo debo de mirar a mi hermano en el Espíritu y a la vez a mi hermano en la carne de la misma manera, ¿verdad? Y que por mi actuar, mi hermano en la carne, que a lo mejor no es, un día lo sea, ¿verdad? Por mi actuar.
hay una palabra muy hermosa, no nos pusimos de acuerdo, quiero decirles, Almita en la mañana y yo, y es el Salmo 121 y lo cantamos, ¿verdad? Así es que lo vamos a recordar, esta palabra que el Señor nos tiene escrito, y yo se los voy a leer en otra versión, y dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, y jamás se duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Así que, llegando a la conclusión de este tema, podemos concluir que hay que estar firmes, poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Que seamos fieles portadores de la palabra de la verdad. Gracias porque nos fue adjudicada a nosotros la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a proclamar las buenas nuevas de salvación, para que nuestra fe sea tan real, tan activa, tan viva, para que nosotros podamos entender que debemos de proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación. A ser pacificadores es un llamado a vivir esa paz a la que Dios nos invita. Portar la espada del Espíritu, pero sobre todo a orar sin cesar, siendo hijos agradecidos, temerosos de Dios, y orar todo tiempo en el Espíritu para que el blindaje me haga tener una vida inamovible. ¿Sí? Oremos a Dios y demos gracias por ello. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la palabra que has traído a nosotros, una palabra de confianza, una palabra de seguridad. Cuánto nos amas, Dios, que pensaste en no dejarnos solos, Señor, como lo dice este salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. Gracias, Señor, porque por tu amor pensaste en traer salvación a mi vida, Señor, sin que yo pagara nada, sin que yo fuera merecedor de nada. Solo tu amor lo hizo posible, Señor. Mi salvación costó un precio muy caro, Padre. Enséñame a ser agradecido contigo, porque tú diste tu vida hasta lo último de ti, como ese padre que ama a sus hijos y que da todo por ellos. Padre, oramos, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. Si nosotros no hemos aprendido a caminar como tú nos mandas, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Inquieta nuestros corazones para que nosotros corramos en pos de ti, Señor. Para que toda la vida que vivíamos hoy, Señor, sea una nueva vida por medio de Cristo Jesús, Señor. Que ya ese pasado, esos errores, esas equivocaciones, Padre, no vengan a quererme desviar del propósito eterno que tú tienes para mí. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es ese bálsamo que viene y que unge nuestras vidas, Señor. Cura nuestras heridas, alivia nuestros dolores, Señor, y nos permite levantarnos, renovarnos, crecer, Señor, en fe. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esta palabra, la armadura de Dios, fue una palabra que tú inspiraste al apóstol Pablo para hacernos ver, Señor, que tu blindaje en nuestra vida como cristianos es lo suficientemente bueno, necesario y único para que nosotros podamos seguir caminando en pie
pasos son encaminados, Señor, a una promesa de vida eterna. Y queremos estar ahí, Señor. Queremos estar contigo. Ayúdanos a persistir, a resistir en medio de la batalla. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En el nombre